Es posible creer que estás siguiendo a Jesús cuando en realidad solo has añadido algunas prácticas religiosas a una vida que sigue perteneciendo a ti mismo. Puedes asistir a una iglesia, hablar de Dios, respetar ciertas tradiciones, evitar pecados escandalosos, admirar enseñanzas cristianas y aún así continuar gobernado por tus propios deseos, tus propias metas, tus propios planes y tu propia gloria. La pregunta no es si Jesús ocupa algún espacio en tu vida. La pregunta es si Él tiene el trono. Muchas personas piensan que ser cristiano significa ser moralmente aceptable, mantener una conducta decente, tener una familia ordenada, asistir a reuniones, creer en ciertas doctrinas o buscar la ayuda de Dios para tener una vida más próspera y tranquila. Pero el llamado de Jesús no es un adorno religioso colocado encima de una vida vieja, no es una mejora superficial del carácter. No es un seguro espiritual para ir al cielo mientras seguimos viviendo para nuestro pequeño reino. Seguir a Jesús implica una reorientación total de la vida. Cuando Cristo dice venid en pos de mí, no está invitando a los hombres a considerar una opción entre muchas. Está hablando como rey. Está llamando a dejar atrás la autonomía, el pecado, la confianza en uno mismo y toda lealtad que compita con él. El discipulado cristiano comienza cuando el pecador entiende que no puede seguir siendo su propio dueño. No se puede caminar detrás de Jesús mientras el corazón sigue sentado en el trono. No se puede llamar Señor a Cristo y al mismo tiempo reservar áreas donde su autoridad no puede entrar. En Mateo 4, Jesús camina junto al mar de Galilea y llama a hombres comunes, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Eran pecadores. Tenían redes, barcas, trabajo, familia, responsabilidades, una identidad social definida. No estaban sentados en una escuela teológica esperando una oportunidad ministerial. Estaban en medio de su vida ordinaria y allí, en el terreno concreto de sus labores, Cristo los llama. El Señor no espera que una persona construya primero una vida más espiritual para entonces reclamarla. Él irrumpe con autoridad soberana y dice, sígueme. Esa palabra debe ser entendida con todo su peso. En una cultura donde la familia, el oficio y la comunidad definían profundamente la identidad de una persona, dejar redes, barca y aún padre no era un gesto emocional pequeño. Era una ruptura radical con la estructura que había dado seguridad, pertenencia y futuro. Jesús no estaba enseñando desprecio por la familia ni violación del mandamiento de honrar padre y madre, pero sí estaba estableciendo una lealtad superior. Quien ama padre, madre, hijo, hija, dinero, seguridad o vida misma más que a Cristo no es digno de Él. Aquí debemos examinarnos sin suavizar la demanda del Señor. ¿Hay algo que no estás dispuesto a poner bajo sus pies? Hay una relación, un proyecto, una ambición, un hábito, un pecado, una comodidad, una reputación, una cuenta bancaria, una tradición familiar, una herida o una seguridad terrenal que compite con Cristo por el lugar supremo. Una fe que negocia con Jesús porcentajes de obediencia, no ha comprendido quién está llamando. Cristo no pide una parte administrable de tu vida. Él reclama todo porque Él es Señor de todo. Esto no significa que todos deban abandonar literalmente su oficio como aquellos primeros discípulos. El punto no es que todo creyente deba dejar su negocio, su profesión o su familia física. El punto es que desde el momento en que Cristo llama, nada de eso puede seguir ocupando el lugar de confianza última. El trabajo ya no es tu Dios, la familia ya no es tu Salvador, el dinero ya no es tu refugio, la reputación ya no es tu identidad, la comodidad ya no es tu meta final. Cristo pasa a ser el centro desde el cual todo lo demás recibe su lugar correcto. El llamado a seguir a Jesús empieza con arrepentimiento. Antes de decir a estos hombres, síganme, Mateo nos ha mostrado a Jesús predicando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse no es simplemente sentirse mal por algunas consecuencias del pecado. Es reconocer que has caminado por el camino equivocado, que has vivido para ti mismo, que has buscado tu gloria, que has tratado de administrar tu vida sin rendirte al Rey. Es dar media vuelta y venir a Cristo confiando únicamente en Él para el perdón y para el gobierno de toda tu existencia.
Pedro entendió algo de esto cuando después de la pesca milagrosa cayó delante del Señor y dijo: apártate de mí porque soy hombre pecador. La presencia de Cristo no solo revela poder, revela el corazón. Cuando un hombre ve realmente quién es Jesús, ya no puede seguir hablando de sí mismo como si su problema fuera pequeño. Se sabe pecador, se sabe indigno, se sabe expuesto delante de aquel que no solo ve las profundidades del mar, sino también las profundidades del alma. El discipulado comienza allí, no en la confianza en uno mismo, sino en el quebrantamiento delante del Señor. Seguir a Jesús es entregar un papel en blanco firmado, no porque no sepamos quién lo escribirá, sino porque sí sabemos quién lo escribirá. Cristo es sabio, bueno, santo, soberano y digno de confianza. No siempre nos llevará por el camino más fácil. No siempre confirmará nuestras expectativas. No siempre preservará nuestras comodidades. Pero el discípulo dice: Señor, por donde tú vayas iré. Lo que tú mandes obedeceré. No confío en mis fuerzas, sino en tu gracia. No te sigo para comprar salvación, sino porque tú me salvaste por pura misericordia. Y este llamado es urgente. No es algo que puedas posponer indefinidamente mientras ordenas primero tus otros amores. Jesús no se presenta como una opción para considerar cuando terminen tus prioridades. Él llama hoy. Si estás siguiendo tu propio camino mientras dices que eres cristiano, arrepiéntete. Si tu vida sigue siendo tuya, entrégala. Si has confundido religión con discipulado, despierta. Cristo no vino a reclutar simpatizantes, sino discípulos. Y todo verdadero discípulo empieza aquí. Deja de caminar detrás de sí mismo y comienza a caminar detrás de Jesús. Seguir a Jesús no es simplemente admirar su enseñanza desde una distancia segura. Es colocarse bajo su autoridad para que Él reordene lo que amamos, lo que buscamos, lo que tememos y lo que consideramos valioso. Por eso el discipulado no puede reducirse a una decisión emocional tomada en un momento de entusiasmo. El llamado de Cristo atraviesa toda la vida. Cada día el discípulo vuelve a escuchar la misma voz: ven en pos de mí. Cada día debe negar el impulso de volver a tomar el control. Cada día debe aprender que seguir a Jesús significa caminar detrás de Él, no pedirle que camine detrás de nuestros planes. El problema de muchos que profesan fe no es que nunca hayan oído hablar de Jesús, sino que quieren un Jesús que acompañe sus ambiciones sin gobernarlas. Quieren ayuda divina pero no rendición. Quieren consuelo pero no cruz. Quieren perdón pero no arrepentimiento. Quieren la promesa de descanso pero no la entrega de su voluntad. Ese no es el discipulado bíblico. Cristo no viene a ser agregado a una vida centrada en el yo. Cristo viene a destronar al yo y a formar una vida nueva bajo su señorío. Cuando el Señor dice que el que quiera venir en pos de Él debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo, está hablando a todos, no a una élite de creyentes más intensos, no a pastores, misioneros o personas especialmente consagradas, a todos. No hay dos cristianismos, uno cómodo para la mayoría y otro radical para unos pocos. Hay un solo Cristo y un solo llamado: morir a la autonomía del yo para vivir bajo el gobierno del Rey. Esto debe examinar nuestra profesión. ¿Tu cristianismo te ha costado algo real? ¿Ha cambiado tus prioridades? ¿Ha tocado tu manera de manejar el dinero, el tiempo, el cuerpo, la familia, el trabajo, el entretenimiento, la lengua, los resentimientos, los deseos secretos? ¿O tu fe ha sido acomodada cuidadosamente para no interferir con lo que realmente quieres? Una fe que nunca contradice tus deseos probablemente no está siguiendo a Jesús, sino usando su nombre para bendecir tu propio camino. Tomar la cruz no significa buscar sufrimiento por orgullo espiritual ni adoptar una actitud sombría ante la vida. Significa aceptar la muerte del yo como parte normal de seguir a Cristo. Significa que cuando mi voluntad choca con la palabra, mi voluntad debe inclinarse. Cuando mi orgullo quiere defenderse, debo humillarme. Cuando mi carne quiere justificarse, debo confesar. Cuando una cosa buena amenaza con convertirse en absoluta, debo devolverla a su lugar. Aún las bendiciones pueden volverse ídolos si reciben la lealtad que pertenece solo a Jesús. Por eso el arrepentimiento no es solo la puerta de entrada a la vida cristiana, es el ritmo continuo de la vida cristiana. Volviendo de sus pecados visibles y de sus pecados respetables, volviendo de su autosuficiencia
volviendo de sus temores, volviendo de sus pequeñas idolatrías, volviendo de su tendencia a buscar seguridad en lo que puede controlar. Y la fe vive descansando otra vez en el Salvador, no para ganar su favor, sino porque ya hemos sido recibidos por gracia. Pero el llamado de Jesús no se queda en sígueme, Él añade, yo os haré. Esta frase es profundamente consoladora y profundamente humillante. Consoladora, porque Cristo no llama a hombres y mujeres capaces en sí mismos para que se transformen por su propia fuerza. Humillante, porque nos recuerda que no somos nosotros los que nos convertimos en discípulos útiles por inteligencia, disciplina natural, temperamento, carisma o fuerza de voluntad. Jesús llama, Jesús transforma, Jesús capacita, Jesús hace. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan no se convirtieron en instrumentos del reino porque tenían en sí mismos todo lo necesario. Eran hombres comunes, con debilidades reales, con ignorancia, temores, ambiciones, impulsos carnales, confusiones y pecados. Pedro hablaría antes de pensar, Jacobo y Juan mostrarían ambición, todos fallarían de distintas maneras, y sin embargo Cristo los llamó, Cristo los tomó consigo, Cristo los enseñó, Cristo los corrigió, Cristo los formó, Cristo los restauró. La clave no estaba en la calidad natural de ellos, sino en la gracia poderosa del Maestro. Esto debe librarnos tanto del orgullo como de la desesperación. Si Dios nos usa, no tenemos de qué gloriarnos. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Si hemos crecido en santidad, si entendemos algo de la palabra, si servimos de alguna manera, si podemos hablar de Cristo a otros, todo es gracia. Pero si nos vemos débiles, torpes, insuficientes, incapaces, tampoco debemos desesperar. Cristo no dijo, síganme porque ustedes ya son lo que deben ser. Dijo, síganme y yo los haré. El discipulado es una obra de transformación progresiva. Jesús no llama a una persona para dejarla intacta. La llama tal como está, pero no para dejarla como está. Él cambia deseos, cambia prioridades, cambia lealtades, cambia la manera de pensar, cambia la forma de mirar al prójimo, cambia la relación con el pecado, cambia el propósito de la vida. Por su palabra y por su espíritu va conformando a los suyos a su imagen. A veces ese proceso duele porque implica poda, disciplina, confrontación y renuncia. Pero es una obra de misericordia. Cristo no sería un buen Salvador si nos perdonara sin transformarnos. Aquí necesitamos preguntarnos, ¿estoy siendo transformado por Jesús o solo informado acerca de Jesús? ¿La palabra está moldeando mi carácter o solo aumentando mi conocimiento? ¿Soy más humilde, más obediente, más sensible al pecado, más amoroso, más dispuesto a servir, más dependiente de Dios? Puedes estudiar mucho y resistir mucho. Puedes escuchar sermones y permanecer igual. Puedes tener doctrina correcta y seguir defendiendo pecados secretos. El verdadero discípulo no solo aprende conceptos, es formado por Cristo. Y esta transformación requiere dependencia diaria. No podemos producirla en la carne. No podemos fabricar santidad con simple disciplina externa. Necesitamos ser fortalecidos en la gracia que hay en Cristo Jesús. Necesitamos presentarnos delante del Señor diciendo, no puedo cambiarme a mí mismo. No puedo obedecerte sin tu poder. No puedo amar como debo. No puedo servir como debo. Pero tú me llamaste, tú prometiste hacer tu obra y yo dependo de ti. Esa es una humillación saludable. El discípulo no camina presumido de su fuerza, camina confiado en la suficiencia de Cristo. Si hoy te sientes demasiado débil para seguir, mira otra vez a quien te llama. La fuerza del discipulado no está en la intensidad de tu personalidad, sino en la fidelidad de Jesús. Él comenzó la buena obra y Él la perfeccionará. Pero no uses esa promesa para quedarte pasivo. Levántate, sigue, obedece, arrepiéntete, cree, vuelve a su palabra, busca su rostro, somete tu vida. El Cristo que llama también transforma. Y nadie que se entregue verdaderamente a sus manos permanecerá igual. El mismo Cristo que llama a seguirlo y promete transformarnos también redefine la misión de nuestra vida. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esa frase no termina en una experiencia privada de devoción. No dice síganme y tendrán una vida religiosa más ordenada. No dice síganme y todo girará alrededor de su bienestar personal.
Cristo llama a discípulos para hacerlos partícipes de su propia misión. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y ahora toma a pecadores rescatados para convertirlos en instrumentos por medio de los cuales otros pecadores escucharán el evangelio. Esto confronta una versión cómoda del cristianismo que reduce la fe a recibir beneficios espirituales sin asumir responsabilidad espiritual. Hay quienes quieren a Cristo como refugio, pero no como Señor que los envía. Quieren ser consolados, pero no quieren ser usados. Quieren aprender, pero no quieren obedecer. Quieren sentarse a recibir, pero nunca salir a echar la red. Sin embargo, el discipulado bíblico no termina en nosotros. La gracia que nos alcanzó nos convierte en testigos. El perdón recibido se transforma en mensaje proclamado. El que fue pescado por Cristo aprende a pescar a otros para Cristo. La imagen de pescadores de hombres es poderosa. Pedro y sus compañeros conocían el trabajo de echar redes. Sabían lo que era cansarse, esperar, fallar, volver a intentarlo, depender de condiciones que no controlaban. En Lucas 5, habían trabajado toda la noche sin pescar nada. Luego, por la palabra de Jesús, echaron la red otra vez y recogieron una multitud de peces. Esa escena enseña algo esencial. El fruto verdadero no depende finalmente de la habilidad del pecador, sino de la autoridad de Cristo. Ellos echan la red, pero Jesús reúne los peces. Eso debe humillarnos y animarnos. Debe humillarnos porque no podemos convertir a nadie. No podemos abrir corazones. No podemos producir arrepentimiento. No podemos dar vida espiritual a un alma muerta. Podemos hablar, enseñar, invitar, persuadir, llorar, orar, pero solo Dios salva. Y debe animarnos porque la misión no descansa en nuestra elocuencia, personalidad, seguridad o capacidad de controlar resultados. Descansa en el poder de Cristo actuando por su palabra y su espíritu. Nuestra responsabilidad es echar la red con fidelidad. ¿Cuántos creyentes han abandonado la pesca porque se cansaron de no ver fruto inmediato? Hablaron a un hijo y no cambió. Compartieron el evangelio con un amigo y fue rechazado. Invitaron a alguien a escuchar la palabra y no vino. Oraron por un familiar durante años y parece más duro. Entonces concluyen, aunque no lo digan, que no vale la pena seguir echando la red. Pero el Señor no nos llamó a medir la obediencia por resultados visibles inmediatos. Nos llamó a ser fieles. Una noche sin peces no cancela la autoridad de la palabra de Cristo. Aquí debemos examinar nuestra vida. ¿A quién estás tratando de alcanzar con el evangelio? ¿Por quién oras con perseverancia? ¿Quién sabe por tu boca que Cristo murió y resucitó para salvar pecadores? ¿Tu familia escucha de ti solamente consejos morales o escucha el evangelio? Tus amigos conocen tus opiniones, tus gustos, tus quejas, tus planes, pero nunca han oído de tus labios la gloria de Cristo. Tus compañeros de trabajo saben que eres religioso, pero nunca han sido llamados por ti al arrepentimiento y la fe. No todos tendrán las mismas oportunidades, los mismos dones o el mismo campo de servicio, pero todo discípulo participa de la misión de Cristo. Unos predican públicamente, otros enseñan en una casa, otros discipulan a un nuevo creyente, otros oran fielmente por incrédulos, otros abren su hogar, otros hablan con paciencia a sus hijos, otros acompañan a un hermano débil, otros explican el evangelio en una conversación sencilla. La misión no pertenece a una élite ministerial, pertenece a la iglesia entera. Si Cristo te llamó, también te envió. Pero debemos tener cuidado con algo. Pescar hombres no significa manipular personas, presionarlas con técnicas emocionales o usarlas como trofeos religiosos. Los peces son capturados para morir. Los hombres son alcanzados por el evangelio para vivir. No proclamamos a Cristo para aumentar estadísticas, para presumir crecimiento o para sentirnos importantes. Proclamamos a Cristo porque los hombres están perdidos, porque el juicio es real, porque el pecado esclaviza, porque Cristo es suficiente, porque hay perdón en su sangre y vida eterna en su nombre. La misión de Cristo debe librarnos del egoísmo espiritual. Hay creyentes que viven como si la salvación fuera un tesoro privado guardado para su propio consuelo, mientras alrededor hay almas muriendo sin Cristo. No se conmueven, no oran, no hablan, no sienten urgencia. Tal vez se interesan por debates, por preferencias de iglesia, por discusiones doctrinales, por críticas internas, pero no por pecadores que necesitan reconciliarse con Dios.
Una doctrina que no produce compasión evangelística se ha quedado incompleta en el corazón. Mira Jesús, Él vio multitudes y tuvo compasión porque estaban como ovejas sin pastor. No las vio como molestia, no las vio como números, no las vio como interrupción, las vio como almas necesitadas. Si decimos que seguimos a Jesús, debemos pedirle que nos enseñe a mirar así, que nos libre de la indiferencia, que nos quite la frialdad, que nos dé lágrimas por los perdidos, que nos dé valentía para hablar, que nos dé paciencia para sembrar, que nos dé humildad para reconocer que el fruto pertenece a Dios. Y cuando hablemos debemos hablar el evangelio, no simplemente valores cristianos. No basta decirle a la gente que mejore su matrimonio, que eduque mejor a sus hijos, que sea más honesta, que deje ciertos vicios, que venga a la iglesia. Todo eso puede tener lugar, pero el centro es Cristo crucificado y resucitado. Los pecadores necesitan saber que han vivido contra Dios, que no pueden salvarse por obras, que Cristo murió como sustituto, que resucitó, que manda a todos a arrepentirse y que salva gratuitamente a todo aquel que cree en Él. Quizás sientes temor. Temor a no saber qué decir, temor al rechazo, temor a quedar mal, temor a que te hagan una pregunta difícil, pero recuerda, Jesús dijo, yo os haré. Eo transforma ipsilon, capacita. No esperes sentirte completamente competente para obedecer. Empieza con dependencia, ora. Abre tu boca, comparte una verdad, invita a leer la Biblia, habla de lo que Cristo hizo por pecadores. Echa la red en su palabra. Algunos plantan, otros riegan, pero Dios da el crecimiento. La misión de Jesús no es una carga añadida a una vida ocupada, es parte de la nueva identidad del discípulo. Fuimos rescatados para seguir al Rey, ser transformados por Él y participar en su obra. Si esta verdad revela nuestra negligencia, arrepintámonos. Si revela nuestro temor, pidamos valentía. Si revela nuestra indiferencia, pidamos compasión. Cristo sigue edificando su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y en su gracia incomprensible, Él usa discípulos débiles para echar la red del evangelio hasta que todos los suyos sean traídos a su reino. La misión de Jesús también corrige nuestra manera de entender la iglesia. La iglesia no es un lugar donde personas religiosas se reúnen simplemente para recibir alimento espiritual privado y luego regresar intactas a sus propios proyectos. La iglesia es una comunidad de discípulos de Jesucristo que aprenden a seguirlo, son transformados por Él y participan juntos en su misión. Si esto se pierde, podemos tener reuniones, música, enseñanza, actividades, programas y estructura, pero habremos olvidado por qué Cristo nos llamó. Un discípulo no es solamente alguien que escucha sermones. Es alguien que aprende a obedecer todo lo que Cristo mandó. Y una iglesia sana no se conforma con llenar bancos. Quiere ver vidas sometidas a la palabra, corazones quebrantados por el evangelio, familias transformadas, creyentes que hablan la verdad unos a otros, miembros que se animan mutuamente a la santidad y pecadores llamados a reconciliarse con Dios. El cristianismo del Nuevo Testamento no es una experiencia de espectadores. Es una vida compartida bajo el señorío de Cristo. Por eso la misión no puede delegarse únicamente a los pastores. Los pastores deben predicar, cuidar, equipar y velar por las almas, pero el llamado a ser discípulos pertenece a toda la iglesia. Cada creyente debe preguntarse, ¿a quién estoy ayudando a seguir a Jesús? ¿Estoy usando mis palabras para edificar? ¿Estoy compartiendo la escritura con alguien? ¿Estoy animando a un hermano cansado? ¿Estoy corrigiendo con mansedumbre? ¿Estoy orando por personas específicas? ¿Estoy buscando oportunidades para que otros conozcan el evangelio? Muchos creyentes viven como si la misión fuera opcional porque han separado el discipulado de la obediencia. Quieren ser considerados discípulos sin participar en aquello que el maestro mandó. Pero Cristo no dijo, síganme y admiren mi misión desde lejos. Dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. La transformación que Él produce nos vuelve útiles para su reino. Una vida que nunca se abre para servir, hablar, discipular, orar, evangelizar o cuidar a otros, debe preguntarse si ha entendido realmente el llamado de Jesús.
Esto no significa que todos serán iguales, no todos predicarán públicamente, no todos tendrán la misma facilidad para hablar, no todos abrirán grupos en sus casas, no todos tendrán el mismo don de enseñanza, pero todos pueden testificar de Cristo con fidelidad en el lugar donde Dios los puso. Una madre puede discipular a sus hijos, un hermano puede acompañar a un nuevo creyente, una joven puede hablar con una amiga confundida, un empresario puede conducir su trabajo de manera que abra puertas para el evangelio. Un anciano puede sostener la obra con oración perseverante. Nadie en el cuerpo de Cristo fue llamado a la inutilidad espiritual. La misión también demanda paciencia. El pescador no controla el mar, no controla el movimiento de los peces, no puede ordenar que la red se llene cuando él quiere. Su tarea es echarla. Del mismo modo, nosotros no controlamos los corazones. No podemos producir convicción de pecado, ni nuevo nacimiento, ni fe salvadora. Podemos explicar el evangelio con claridad, vivir con integridad, orar con fervor, insistir con amor, pero el crecimiento lo da Dios. Esta verdad humilla nuestra autosuficiencia y sana nuestra ansiedad. Hay padres que llevan años hablando a sus hijos y se cansan. Hay esposas que oran por sus esposos y se sienten sin fuerzas. Hay creyentes que han compartido el evangelio con amigos y han recibido burla o indiferencia. Hay iglesias que predican fielmente y no ven conversiones como desearían. Pero la respuesta no es guardar la red. La respuesta es echarla otra vez en la palabra de Cristo. No porque confiamos en nuestra técnica, sino porque confiamos en su autoridad. El peligro es que el cansancio se convierta en incredulidad práctica. Seguimos creyendo doctrinalmente que el evangelio es poder de Dios, pero dejamos de hablar como si lo creyéramos. Decimos que Dios salva a pecadores, pero ya no esperamos que salve a los que tenemos cerca. Decimos que la palabra es viva, pero preferimos métodos humanos porque la palabra nos parece demasiado lenta. Decimos que Cristo edifica su iglesia, pero vivimos como si todo dependiera de nuestra creatividad o de nuestras estrategias. Eso revela que necesitamos volver a la sencillez obediente del discipulado. La pesca milagrosa nos recuerda que una noche vacía no significa que Cristo sea débil. Puede que el Señor nos haga experimentar nuestra impotencia antes de mostrarnos su poder. Puede dejarnos cansarnos de nuestra propia fuerza para que aprendamos a decir: en tu palabra echaré la red. Esa frase debe convertirse en una postura de vida. En tu palabra predicaré, en tu palabra oraré, en tu palabra hablaré a mis hijos, en tu palabra invitaré a los perdidos. En tu palabra seguiré sirviendo, aunque todavía no vea el fruto que deseo. También debemos recordar que la misión nace de haber estado con Jesús. Él llamó a los 12 para que estuvieran con Él y para enviarnos a predicar. Ese orden importa. Si intentamos servir sin comunión, nuestra actividad se volverá seca, orgullosa o desesperada. Necesitamos permanecer cerca de Cristo, escuchar su voz en la Escritura, contemplar su compasión, recibir su corrección, depender de su gracia. El que no está siendo formado por Jesús no puede representar bien a Jesús. Una iglesia activista pero poco rendida a Cristo terminará produciendo ruido más que fruto espiritual. Por eso el llamado sigue siendo profundamente personal. Antes de preguntar cuántos estás alcanzando, pregunta si tú estás siguiendo. Antes de preguntar si estás haciendo discípulos, pregunta si estás siendo discipulado por la palabra. Antes de querer hablar por Cristo, pregunta si estás viviendo bajo Cristo. La misión verdadera no nace de la presión religiosa, sino de una vida capturada por el Rey. Cuando Cristo gobierna el corazón, el deseo de que otros lo conozcan deja de ser un programa y se convierte en carga santa. Si hemos vivido indiferentes, debemos arrepentirnos. Si hemos callado por temor, pidamos valentía. Si hemos confiado en métodos más que en la palabra, volvamos a la suficiencia del evangelio. Si hemos reducido la iglesia a un lugar para recibir, aprendamos a ser una comunidad que da testimonio. Cristo sigue llamando: ven en pos de mí. Cristo sigue transformando: yo os haré. Cristo sigue enviando pescadores de hombres. Y mientras Él sigue edificando su iglesia, nosotros debemos seguir echando la red. Hay algo profundamente revelador en la manera en que Jesús llama a estos hombres. Él no les entrega primero un programa detallado, ni les garantiza que entenderán cada paso del camino, ni les promete una vida segura según los criterios de este mundo. Les dice: venid en pos de mí. Y luego añade: yo os haré. La obediencia comienza antes de conocer todos los detalles.
El discípulo no sigue porque ya domina el mapa, sigue porque conoce al Señor que va delante. Esto golpea nuestra necesidad de control. Queremos seguir a Cristo, pero también queremos condiciones. Queremos obedecer, pero con garantías. Queremos servir, pero sin incomodidad. Queremos participar en la misión, pero solo si no afecta demasiado nuestros planes, nuestro tiempo, nuestra reputación o nuestra tranquilidad. Pero el llamado de Jesús no se acomoda a nuestra agenda. Él no pide permiso para entrar en zonas privadas de la vida. Él llama como Rey, transforma como Salvador y envía como Señor. Por eso debemos examinar una de las excusas más frecuentes: yo no estoy preparado. Es verdad que no somos suficientes en nosotros mismos, pero muchas veces esa frase no nace de humildad, sino de incredulidad y comodidad. Decimos que no estamos preparados cuando en realidad no queremos exponernos. Decimos que no sabemos suficiente cuando sí sabemos lo esencial, que somos pecadores, que Cristo murió y resucitó, que hay perdón en Él, que todo hombre debe arrepentirse y creer. Nadie te está pidiendo que expliques todos los misterios de la teología, pero sí que des testimonio fiel del Salvador que te rescató. El problema no siempre es falta de conocimiento, muchas veces es falta de amor. Si creemos que los hombres están perdidos sin Cristo, ¿cómo podemos guardar silencio con tanta facilidad? Si creemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿por qué vivimos como si fuera una opinión privada? Si creemos que Cristo es suficiente para perdonar, transformar y dar vida eterna, ¿por qué hablamos con tanta libertad de cosas pequeñas y con tanto temor del único nombre que salva? El temor de los hombres revela cuánto valoramos su aprobación. Esto no significa que evangelizar sea fácil. Hablar de Cristo puede traer rechazo, burla, incomodidad, preguntas difíciles, distancia relacional. Pero seguir a Jesús nunca fue presentado como una vida sin costo. El discípulo toma su cruz, y parte de esa cruz es morir al deseo de ser siempre aceptado. Hay familiares que necesitan escuchar el Evangelio más que escuchar nuestra opinión sobre sus problemas. Hay amigos que necesitan más que nuestro cariño, necesitan a Cristo. Hay compañeros de trabajo que han visto nuestra moral, pero quizá nunca han oído de nuestra boca el mensaje de reconciliación con Dios. La misión comienza muchas veces con pasos sencillos y fieles. Orar por nombres concretos, invitar a alguien a leer un evangelio, hablar de cómo Cristo confrontó tu pecado y te mostró gracia, explicar que la salvación no se gana por obras, sino que se recibe por fe, abrir tu casa para conversaciones bíblicas, acompañar con paciencia a alguien que hace preguntas, pedir perdón cuando tu testimonio ha sido incoherente, vivir de tal manera que tus palabras sobre Cristo no sean contradichas por una vida de hipocresía. Porque también debemos decir esto: una vida que contradice el Evangelio estorba el Evangelio. No puedes hablar de arrepentimiento mientras justificas pecados secretos. No puedes hablar de gracia mientras tratas a otros con dureza orgullosa. No puedes hablar del señorío de Cristo mientras tu casa está gobernada por ira, manipulación o indiferencia espiritual. No necesitas ser perfecto para testificar, pero sí necesitas caminar en arrepentimiento. La credibilidad cristiana no consiste en impecabilidad, sino en una vida humilde que vuelve a Cristo una y otra vez. Una iglesia que abraza la misión de Jesús debe cultivar este tipo de vida. No solo eventos evangelísticos, aunque pueden ser útiles. No solo invitaciones públicas, aunque son necesarias. Debe cultivar creyentes que viven conscientemente enviados. Discípulos que entienden que sus mesas, conversaciones, vecindarios, trabajos, estudios, familias y amistades son campos donde se puede echar la red del Evangelio. La misión no ocurre solo cuando hay una campaña. Ocurre cuando un creyente lleno de la palabra y dependiente del Espíritu abre su boca con amor y verdad. Pero no debemos confundir fidelidad con ansiedad. El fruto no nos pertenece. Hay personas que quieren controlar la respuesta de otros y cuando no ven conversión inmediata se frustran o manipulan. Otros, por temor a manipular, se vuelven pasivos y nunca llaman a nadie al arrepentimiento. La Escritura nos llama a otro camino: hablar con claridad, rogar con amor, orar con perseverancia, vivir con integridad y dejar el crecimiento en manos de Dios. Nosotros echamos la red, Cristo reúne a los suyos. Esto debe dar descanso al creyente que se siente débil. Quizás has compartido el Evangelio con tus hijos durante años y no ves lo que quisieras ver. Quizás has orado por un esposo, una esposa, un padre, una madre, un amigo y todo parece igual.
No confundas la demora con ausencia de obra. No sabes lo que Dios está haciendo en lugares que tus ojos no pueden ver. Sigue sembrando, sigue orando, sigue hablando cuando Dios abra puertas. Sigue echando la red en su palabra. La noche puede parecer larga, pero Cristo sigue teniendo autoridad sobre el mar. También debe despertar al creyente indiferente. Si no hay en ti ninguna preocupación por los perdidos, ninguna carga por aquellos que viven sin reconciliación con Dios, ninguna disposición a hablar de Cristo, ninguna participación en la misión del Evangelio, debes examinar el estado de tu corazón. No todos tienen el mismo temperamento, pero todo discípulo sigue a un Salvador que vino a buscar y salvar lo perdido. ¿Cómo podríamos ser conformados a su imagen y permanecer sin compasión? El llamado de Jesús sigue siendo el mismo: ven en pos de mí. Él no está buscando admiradores religiosos, sino discípulos rendidos. Él no está formando consumidores de contenido espiritual, sino testigos transformados. Él no nos llama a construir nuestra identidad alrededor de trabajo, familia, comodidad o éxito, sino alrededor de Él. Y desde esa nueva identidad nos envía al mundo con el Evangelio, no en nuestras fuerzas, sino en su autoridad. Si hemos recibido gracia, demos testimonio de la gracia. Si hemos sido pescados por Cristo, salgamos a pescar hombres para Cristo. Si Cristo nos llama a seguirlo, nos transforma por su gracia y nos envía a participar en su misión, entonces no podemos seguir viviendo como si nuestra vida nos perteneciera. Esa es la gran confrontación del discipulado. El cristiano no es dueño de sí mismo con una capa religiosa encima. Ha sido comprado por precio. Su tiempo, su cuerpo, sus palabras, sus recursos, sus relaciones, su futuro y sus oportunidades quedan bajo el gobierno del Rey que lo rescató. Por eso debemos abandonar la idea de un cristianismo a medio tiempo. No existe un discípulo dominical que pertenece a Cristo unas horas y luego vuelve a ser su propio Señor durante la semana. No existe una fe verdadera que se limite a escuchar sermones, a sentir con la cabeza y conservar intactas las ambiciones del viejo hombre. Seguir a Jesús significa que cada área de la vida debe ser llevada delante de Él. La pregunta deja de ser ¿qué quiero hacer con mi vida? La pregunta viene a ser: Señor, ¿qué quieres tú hacer con la vida que ya es tuya? Tal vez esta palabra revela que has estado siguiendo a Jesús solo de labios. Tienes religión, pero no rendición. Tienes costumbres cristianas, pero no una vida crucificada. Tienes conocimiento, pero no obediencia. Has querido a Cristo como ayuda, pero no como autoridad. Has querido el cielo, pero no la cruz diaria. Has querido perdón, pero no transformación. Si ese es tu caso, no te consueles con una profesión vacía. Arrepiéntete. Cristo no está llamando a personas que negocian con Él. Está llamando a pecadores que se rinden delante del Rey. Pero también puede ser que seas creyente y esta palabra te encuentre cansado, temeroso, distraído, frío o negligente en la misión. No huyas hacia la culpa estéril. Vuelve a Cristo. El mismo que dice sígueme, dice también yo os haré. Él no te llama porque seas fuerte. Él no te envía porque seas suficiente. Él no edifica su iglesia sobre tu capacidad natural. Él llama, forma, capacita, sostiene y usa instrumentos débiles para que toda la gloria sea de Dios. Tu debilidad no es excusa para la desobediencia, es razón para depender más profundamente de Él. Así que vuelve a echar la red. Si has dejado de orar por los perdidos, ora otra vez. Si has callado por temor, pide valentía. Si te has desanimado porque no viste fruto, recuerda que el crecimiento lo da Dios. Si has convertido la misión en una carga pesada, mira de nuevo a Cristo que vino a buscar y salvar lo perdido. Si has vivido encerrado en tus preocupaciones, pídele al Señor que te dé ojos para ver a las personas como almas eternas delante de Dios. No estás llamado a salvar a nadie por tu poder. No estás llamado a manipular emociones. No estás llamado a ganar discusiones para sentirte superior. Estás llamado a dar testimonio fiel de Cristo. A decir con claridad que todos hemos pecado contra Dios, que no podemos salvarnos por obras, que Jesús murió y resucitó, que hay perdón para todo el que cree, que el reino de los cielos se ha acercado y que los hombres deben arrepentirse y confiar en el Salvador. Esa red puede parecer sencilla, pero es la red que Cristo usa. Y si estás aquí sin Cristo, escucha el llamado con toda seriedad. No basta que respetes a Jesús, no basta que admires su moral, no basta que vengas a la iglesia. No basta que tengas una familia cristiana o que conozcas palabras religiosas.
Jesús te dice: ven en pos de mí, ven con tu pecado, ven con tu cansancio, ven con tu falsa justicia, ven con tus ídolos, ven con tus excusas rotas. Ven y ríndete al Rey que murió por pecadores y resucitó con poder. Él no te llama para destruir tu alma, sino para salvarla. No te llama para quitarte vida, sino para darte vida verdadera. El mundo promete libertad y produce esclavitud. Cristo exige rendición y da descanso. El mundo te dice que te sigas a ti mismo, pero ese camino termina en muerte. Cristo te llama a negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Y ese camino, aunque estrecho, conduce a vida eterna. No pospongas la obediencia, no digas después. No esperes ordenar primero tu pequeño reino. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Y tú, iglesia de Cristo, recuerda tu misión. Somos discípulos llamados a ser discípulos. Hemos recibido de gracia, demos de gracia. Alguien nos habló, alguien oró, alguien echó la red, alguien nos invitó, alguien abrió la escritura, alguien nos anunció que en Cristo hay perdón. Ahora nos toca a nosotros vivir como embajadores. En el hogar, en el trabajo, en la universidad, en la calle, en conversaciones ordinarias, con lágrimas, con paciencia, con humildad, con dependencia del Espíritu Santo. Que no se diga de nosotros que conocimos la verdad y la guardamos por comodidad. Que no se diga que tuvimos el evangelio y nos avergonzamos de hablar. Que no se diga que fuimos expertos en discutir temas secundarios, pero fríos para rogar a pecadores que se reconcilien con Dios. Que el Señor nos haga ver el mundo con los ojos de Jesús. Que nos haga sentir el peso de las almas. Que nos enseñe a echar la red, no confiando en nuestra fuerza, sino en su palabra. Cristo sigue llamando. Cristo sigue transformando. Cristo sigue edificando su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por tanto, síguelo, déjate formar por Él, abraza su misión. Y cuando te sientas débil, vuelve a escuchar su promesa: yo os haré. El Rey que lo exige todo es el mismo Salvador que lo dio todo, y nadie que lo siga con arrepentimiento y fe quedará defraudado. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us,
will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing